Bueno, entonces voy a hacer aquí la prueba de escritorio para este algoritmo sucesión, que lo que me piden es que muestre una sucesión de números desde el 0 hasta el 110. Entonces vamos a empezar a hacer la prueba de escritorio para ver qué es lo que va a suceder con este algoritmo. Primero entonces ejecutamos el programa, se inicia por acá en el proceso principal, se definen estas variables como variables de tipo entero y se inicializa la variable SUSE en 0, la variable SUMANT en 0 y la variable SUMACT en 2. Quedan inicializadas con esos valores. Entonces ya vamos a poner esos valores acá en la tabla de la prueba de escritorio. SUSE se inicializa en 0, en la siguiente instrucción SUMANT se inicializa también en 0 y en la siguiente se inicializa SUMACT en 2. En la siguiente línea de instrucción entonces va a escribir este mensaje al usuario, sucesión, y ya vemos aquí el mensaje reflejado en el programa. Luego en la siguiente instrucción inicia la condición que dice que mientras SUSE tenga un valor mayor o igual a 0 y SUSE tenga un valor menor o igual a 110, se van a ejecutar estos siguientes pasos. Cuando SUSE tenga un valor distinto a los que están establecidos en este rango, entonces no se van a ejecutar estos pasos que hay acá, sino que se va a pasar de una vez al fin del ciclo mientras. Entonces, por ahora se cumplen estas dos condiciones porque la variable SUSE tiene un valor igual a 0. Entonces se pasa al siguiente paso, que es escribir SUSE, es decir, que vamos a escribir el valor que tiene SUSE para mostrarlo al usuario. Aquí estamos viendo que ya nos muestra el 0 y pasa a una condición que dice que si SUSE tiene un valor igual a 0, entonces lo que vamos a hacer es que SUSE, el valor se va a establecer mediante el valor que tiene SUMACT, es decir, que ya no va a quedar valiendo 0, sino que va a quedar valiendo lo que vale SUMACT, que en este caso es 2. Ya vamos a ver eso. Entonces, como si se cumple la condición de que SUSE es igual a 0, se pasa esto a esta línea de instrucción y se modifica el valor de SUSE por el que tiene la variable SUMACT. Entonces ponemos acá en la siguiente línea de instrucción el 2. Luego se pasa al fin de la condición sí y después del fin de la condición sí está el fin del ciclo mientras. Pero entonces, como ya dije, para llegar al fin del ciclo primero se necesita que no se cumplan estas condiciones que hay acá. Por ahora sí se cumplen porque el valor de SUSE sigue estando entre 0 y 110, que es de 2. Es decir, que sí se siguen ejecutando estos pasos. Se va a escribir nuevamente el valor de SUSE, que esta vez ya no es 0 sino 2. Ya lo vemos aquí mostrado en el programa. Y luego entonces pasamos nuevamente a la condición sí. Esta vez esta condición no se va a cumplir porque únicamente es si SUSE tiene un valor igual a 0. Ahora como SUSE tiene un valor de 2, entonces se va a pasar a la parte de si no se cumple esto. Entonces ya aquí pasamos a esta línea, como no se cumple esto, se saltea y se pasa a si no, se ejecutarían entonces estos pasos, que sería que la variable SUMANT equivaldría al valor de la variable SUMACT, que en este caso la variable SUMACT tiene un valor de 2, entonces ese es el valor que se va a pasar a la variable SUMANT, el valor de 2. Luego entonces en el siguiente paso nos muestra que la variable SUMACT va a establecer su valor mediante la suma de la variable SUMANT más 2. Entonces sencillamente la variable SUMACT tendría el valor de 2 más 2, que sería en este caso 4. Luego pasamos a la siguiente línea, nos muestra que la variable SUSE va a establecer su valor mediante este subproceso SUSES con el argumento SUSE y SUMACT. Entonces ya pasamos al subproceso. Aquí está definido con sus argumentos y su variable de retorno.
Aquí en esta instrucción se define la variable de retorno como variable de tipo entero y se establece que el valor de esa variable sería entonces num, que en este caso el argumento num viene correspondiendo a SUSE, que sería el número 2, y se le suma la variable suma, el argumento suma, que en este caso sería sumact, que tiene un valor de 4. Quiere decir que sería 2 más 4, 6, y ese valor se establecería en numact. Pero entonces establecemos ese valor acá en la siguiente línea de instrucción, y como es una variable de retorno, al llegar al fin del subproceso, el valor que tiene esa variable se va a pasar a la variable con la cual se invocó el subproceso, que es la variable SUSE. Entonces ese valor de 6 se pasa a la variable SUSE. Y se llega ya al fin de la condición sí, y nuevamente para ver si llegamos al fin del ciclo pasamos a ver si se cumplen estas condiciones. Vemos que si se cumplen, se escribe nuevamente el valor de la variable SUSE al usuario, en este caso ya es de 6. Luego pasamos a la condición, como no se cumple esta primera parte, entonces se la saltea, pasamos a la parte que dice si no, y se ejecuta nuevamente. Entonces que el valor de sumAnd se va a establecer mediante el valor de sumact. Quiere decir que entonces ahora sumAnd va a tener un valor de 4. Luego nos dice que sumact va a tener un valor de 4 más 2, es decir 6. Y luego entonces establecemos el valor de la variable SUSE mediante el mismo subproceso anterior. El único cambio es que los argumentos ahora van a tener un valor totalmente distinto. Entonces nuevamente aquí está el subproceso, se define su variable y se establece el valor de su variable de retorno mediante la fórmula. Entonces el resultado sería un resultado de 12. Se establece en su variable de retorno y se llega al fin del subproceso. Entonces ese valor de la variable de retorno se pasa a la variable SUSE en una siguiente línea de instrucción. Pasamos nuevamente al fin de la condición, vemos si se cumplen estas otras condiciones del ciclo, se siguen cumpliendo, se muestra el valor al usuario de 12 y se pasa a la condición nuevamente de sí. No se cumple el sí, entonces pasamos al sí no. Se establece el valor de sumAnd mediante sumact, entonces ahora sumAnd va a tener un valor de 6. Se establece el valor de sumact mediante sumAnd más 2, entonces ahora sumact va a tener un valor de 8. Y se establece el valor de SUSE mediante el subproceso nuevamente. Entonces se pasa nuevamente al subproceso, se llega a la fórmula. El resultado en este caso sería de 20. Y se llega al fin de su proceso para retornar la variable. Entonces ese 20 se pasa a la variable SUSE. Se llega al fin de la condición, vemos si se cumplen estas condiciones del ciclo, se siguen cumpliendo, entonces se continúa con los pasos, se muestra el mensaje al usuario, en este caso va a ser 20, se pasa nuevamente a la condición sí, el paso de sí no porque no se sigue cumpliendo esto, se establece entonces el valor de la variable sumAnd, que en este caso ya sería de 8. En la siguiente línea se establece el valor de la variable sumact, que en este caso ya sería de 10, y se establece el valor de SUSE mediante el subproceso nuevamente. Entonces aquí está el subproceso, se define la variable de retorno y se define el valor de la variable de retorno mediante la fórmula. En este caso el resultado sería de 30. Se llega al fin del subproceso para retornar el valor de 30 a la variable con la cual se invocó al subproceso. Llegamos al fin de la condición sí, nuevamente vemos si se cumplen estas para seguir con el ciclo, se siguen cumpliendo, entonces se muestra el mensaje al usuario
del valor de SUSE, que en este caso sería de 30. Luego se pasa otra vez a la condición si, no se cumple, entonces pasamos al si no. Se establece el valor de la variable sumAnt mediante la variable sumAct, que en este caso entonces sumAnt quedaría con un valor de 10. Luego se establece el valor de la variable sumAct mediante la fórmula sumAnt más 2, que en este caso entonces quedaría la variable sumAct con un valor total de 12. Y se establece el valor de SUSE mediante el subproceso nuevamente. Se llega a la fórmula para establecer el valor de su variable de retorno, que en este caso sería entonces un valor de 42. Se llega al fin del subproceso y se retorna ese valor a la variable SUSE, 42. Se llega al fin de la condición. Nuevamente pasamos a ver si se cumplen las condiciones del ciclo. Aún se siguen cumpliendo, entonces escribimos el valor al usuario. Aquí vemos ya el 42 en el programa. Pasamos nuevamente a la condición si, no se cumple, pasamos a la condición si no, y se establece nuevamente entonces sumAnt mediante sumAct. Ahora va a tener el valor de 12, y sumAct mediante sumAnt más 2 ahora tendría un valor de 14. Luego entonces el valor de la variable SUSE mediante el subproceso llega a la fórmula. El valor entonces total de la variable numAct sería de 56. Se llega al fin del subproceso para retornar ese valor a la variable SUSE. Se retorna entonces a la variable SUSE el valor de 56. Se llega al fin de la condición. Pasamos a ver si se cumplen las condiciones del ciclo. Todavía se cumplen. Escribimos el valor al usuario. Se muestra en pantalla en 56 y pasamos a la condición si. Como no se cumple, pasamos al paso en caso de que no se cumpla. Nuevamente se define entonces la variable sumAnt mediante sumAct. Ahora tendría este valor de 14. La variable sumAct tendría entonces el valor de sumAnt más 2, que para este caso sería un valor de 16. Y la variable SUSE mediante el subproceso, nuevamente entonces la fórmula, el valor resultante sería de 72. Se llega al fin del subproceso, al fin de la condición, pero entonces en el fin del subproceso se retornó el valor de la variable del subproceso, se retorna a la variable con la que se invocó. Pasamos nuevamente a ver si se cumplen las condiciones del ciclo. Aún se siguen cumpliendo. Entonces escribimos el valor al usuario, mostramos aquí ya el 72, pasamos nuevamente a la condición. Como no se cumple, establecemos entonces los valores de sumAnt mediante sumAct, el cual terminaría entonces en un valor de 16. Sumact mediante sumAnt más 2, que terminaría entonces en un valor de 18. Y la variable SUSE mediante el subproceso. Nuevamente entonces la fórmula, el resultado final sería de 90. Y en el fin del subproceso entonces se retorna ese valor a la variable SUSE, 90. Llegamos al fin de la condición, vemos si se cumplen las condiciones del ciclo para seguirlo ejecutando. Efectivamente se cumplen. Escribimos el valor al usuario. Ahora vemos acá el 90. Pasamos a la condición. Como no se cumple, ejecutamos los pasos en caso de que no se cumpla. Se establece el valor de sumAnt mediante sumAct. Ahora sumAnt quedaría con un valor de 18 y sumAct quedaría con un valor de 20 en la siguiente línea de instrucción. Luego entonces establecemos el valor de SUSE mediante el subproceso. Pasamos a la fórmula, el resultado final entonces para numAct sería de 110. Se llega al fin del subproceso y se retorna ese valor a la variable con que se invoca, 110. Se llega al fin de la condición. Al fin pasamos a ver si se cumplen las condiciones del ciclo. Aún se cumplen las dos condiciones porque el valor de SUSE es mayor a 0 e igual a 110. Entonces aún se van a ejecutar los pasos. Se muestra al usuario el valor 110.
y se ejecutan los pasos en caso de que no se cumpla la condición sí. Entonces se establece nuevamente el valor de la variable sumAnt, ahora sería de 20, la variable sumAct ahora sería de 22, la variable SUSE se establece mediante el subproceso, entonces ahora NumAct tendría un resultado de 132 y se retornaría ese valor de 132 para la variable SUSE 132. Se llega al fin de la condición sí y como ya no se cumplen las condiciones del ciclo, porque ya el valor de la variable SUSE supera el 110, entonces ya no se van a ejecutar esos pasos y ahora sí se puede pasar al fin del ciclo mientras. Vemos que entonces se pasa a verificar que no se cumplan o si se cumplan las condiciones, y como no se cumplen se pasa al fin del ciclo, luego al fin del proceso y ya se termina la ejecución. Entonces eso sería todo ya para terminar entonces con la prueba de escritorio. Las variables quedarían con esos valores finales y se estaría mostrando entonces en el programa la sucesión de números pedida de 0 a 110.